Leer lo que dice el capítulo 22, primeramente, verso 1 del libro de Números hasta el verso 13. Dice lo siguiente: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo, y sintió Moab un gran temor por aquel pueblo, pues era muy numeroso. Se angustió Moab a causa de los hijos de Israel, y dijo a los ancianos de Medián: ahora esta gente va a devorar todos nuestros contornos, como devora el buey la grama del campo. Balac, hijo de Zippor, que entonces era rey de Moab, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamaran, diciendo: un pueblo que ha salido de Egipto cubre toda la tierra y se ha establecido frente a mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas, bendito quedará, y el que tú maldigas, maldito quedará. Partieron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián, con las dádivas de adivinación en sus manos. Llegaron a Balaam y le comunicaron las palabras de Balac. Balaam le respondió: reposad aquí esta noche, y yo responderé según Jehová me hable. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Entonces se le apareció Dios a Balaam y le preguntó: ¿quiénes son estos que están contigo? Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: este pueblo que ha salido de Egipto cubre toda la tierra. Ven pues ahora, maldícelo, quizás puedas pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Amén. Estamos hasta el verso 13 entonces. Hoy vamos a hablar, como decíamos, sobre el poder de la palabra del profeta. La vez pasada ya nosotros estábamos hablando y estábamos teniendo presente de que cada uno de nosotros, reiteramos acá, profetizamos aunque no seamos profetas, y cada uno de nosotros, por más que no seamos profetas, tenemos a Dios en nuestra vida y la unción del Espíritu Santo. Entonces cada palabra que nosotros soltamos va soltada con unción. Por lo tanto, lo que yo declaro, lo que usted declara, se va a cumplir de una manera u otra, ¿sí? Para bien o para mal. Entonces hoy vamos a ver la importancia de la palabra que es ejecutada a través de un profeta, y cuán importante es que nosotros podamos tenerla presente y poder recibirla, esa palabra. Veamos lo que dice el apunte de la página 25. Es importante, dice el apunte, observar lo que indican los mensajeros de Balaam. Fíjese, acá vamos a repetir un versículo bíblico. He aquí este pueblo, dice, los enviados de Balac, el rey de Moab, a Balaam, el profeta de Dios. Decía lo siguiente: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizás puedas pelear contra él y echarlo. Ahora, lo primero que debemos rescatar acá es lo siguiente, cosa que nosotros muchas veces no tenemos en cuenta o no consideramos esto en nuestra vida. Lo primero que debemos considerar es que los que están afuera ven que nosotros tenemos poder y autoridad. Porque dice la Biblia acá lo siguiente: este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ellos primeramente reconoció, Balac, el rey de Moab, reconoció que Israel era una nación que salió de otra, y que salió con autoridad y cubrió la tierra. Y la palabra que compartíamos nosotros en el capítulo 22 de Números hablaba claramente diciendo de que este pueblo, Israel, que salió de la esclavitud, comenzó a arrasar con todo, a consumir todo, a devorar a sus enemigos y a todo pueblo o nación que esté en el camino. Quiere decir de que Israel, por más que no haya entendido su propósito, el propósito de Dios en ellos, o no, nosotros muchas veces tampoco entendemos esto, pero la gente de afuera tiene conocimiento, el diablo, los demonios tienen conocimiento de quiénes somos nosotros. ¿Me entiende acá? Quiere decir de que el enemigo sabe que nosotros tenemos autoridad,
Pero como muchas veces yo le he hablado a usted, el tema está que nosotros desconocemos quiénes somos, porque desconocemos nuestra identidad y desconocemos la naturaleza de Dios que hay habitando en nosotros. Entonces lo primero que tenemos que señalar acá es que el rey de Moab, Balac, pidió a un profeta de Dios. Y fíjense lo que dice la Biblia: porque de cierto el que tú bendices será bendecido, y el que tú maldigas será maldecido. Quiere decir de que la fama de los profetas de Dios en la tierra, en los reinos alrededor, era conocido, era notorio. Inclusive vemos nosotros de que fueron con ofrenda al profeta para que el profeta declare una palabra o el profeta se vaya con él. ¿Me entendiendo acá? Pero dice que, la palabra acá nos dice que el pueblo dice, pues yo sé, dijo Balac, a través de sus enviados, dice, pues yo sé que el que tú bendigas, bendito quedará, y el que tú maldigas, maldito quedará. Ahora, Balac envió a buscar a Balaam para declarar una palabra en contra de todo el pueblo de Israel. Entonces estamos viendo acá la importancia que hay en la vida de un profeta, o la palabra que nosotros podamos estar soltando, si somos profetas de oficio o tenemos el don profético, o en un momento determinado el Espíritu Santo nos toca y nosotros comenzamos a declarar una palabra profética. Lo segundo que notamos acá es que la palabra profética no puede predecir el futuro, sino es el que establece la voluntad divina en la tierra. Yo no puedo, como profeta, ni usted como profeta, ningún profeta, podemos nosotros predecir el futuro, porque no fuimos llamados a predecir el futuro, pero sí a establecer el orden de Dios en la tierra. Es decir, de que tengamos presente lo siguiente acá. Escuche bien esto, que cuando Dios declara una palabra a través del profeta, lo que está haciendo es estar estableciendo la voluntad suya, no tan solo en una vida, no tan solo en una familia, no tan solo en una nación, no tan solo dentro de la iglesia, sino que a toda la humanidad misma. Es decir, que la palabra que el profeta suelta afecta no tan solo a un lugar, a una persona determinada, sino al lugar también. ¿Me van entendiendo? ¿Van entendiendo esto? Amén. Entonces tengamos presente acá. Cuando hablamos de los diferentes tipos de profetas, debemos entender que Dios pone en la boca del profeta poder creativo. ¿Se acuerdan la clase pasada? Cuando hablamos del dabar de Dios, Génesis capítulo 1. Dios habló, el Espíritu Santo ejecuta. Yo hablo, se ejecuta lo que yo establezco. Por eso es importante ver lo que nosotros hablamos. Entender. Porque si yo hablo de que voy a vivir en la mediocridad, en la pobreza, nunca llegaré a nada, nunca podré nada, lamentablemente yo estoy desatando algo que me trae juicio a mi propia vida. Porque ahí se cumple el lavar de Dios en mí. ¿Está entendiendo? Por eso es importante que nosotros hablemos cosas positivas para que las cosas sucedan de acuerdo al propósito de nuestra vida. Entonces, repito acá, cuando se hablaba o se habló de los distintos tipos de profetas, estuvimos diciendo de que Dios pone en la boca de cada profeta. Vuelvo a reiterar algo, aunque no todos somos profetas, todos profetizamos de acuerdo a la gracia de Dios, como se había hablado la vez pasada. Entonces nosotros tenemos en nuestra palabra el poder creativo. Por eso es que cuando nosotros oramos por un enfermo, produce milagro el Señor, porque estoy declarando la sanidad del cuerpo. ¿Va entendiendo? Entonces yo declaro la palabra, se sana en el nombre de Jesús, y la palabra fue soltada con autoridad. También nosotros vemos el dabar de Dios en que cuando, un ejemplo que podemos dar, cuando el centurión viene a Jesús y le dice, di la palabra y mi siervo sanará. El centurión sabía la autoridad que había en Jesús, y él sabía que tan solamente él enviando la palabra se cumplía. Fíjese la importancia de poder entender cuál es el propósito de nuestra vida, siendo una de las herramientas utilizadas por el profeta para el desarrollo de su oficina, sea un profeta de oficio o que tengamos nosotros el don profético, ¿sí? Entonces, de cualquier manera, o en su defecto, cualquiera de nosotros, cuando a Dios se le place poder usarnos para poder declarar una palabra a aquel que lo necesita. Dios, dice el apunte, ha dotado de este poder irrevocable. Es decir, de que esa autoridad que reside en mí es irrevocable. Dios no me lo quita, Dios ya me lo entregó. Por eso la Biblia dice que los dones son irrevocables. Y junto con los dones, ¿qué es lo que está viniendo? Viene el equipamiento nuestro a través de la unción. Hay algo más que le voy a aclarar acá. Muchas veces nosotros vemos, por ejemplo,
pastores, evangelistas, profetas, maestros de la palabra, que están en pecado. Y a veces nos preguntamos, ¿cómo es posible de que ore por alguien, declare una palabra y las cosas sucedan? Si está en pecado. El tema está que en lo que Dios da a cada uno de nosotros es de manera irrevocable. El día de mañana, como vamos a ver más adelante, cada uno de nosotros daremos cuenta de cómo hemos usado lo que Dios nos entregó a nosotros. Amén. Entonces, escucha acá. La responsabilidad del profeta es el discernir si el acto o palabra que lleve a cabo está dentro de la voluntad de Dios. Balaam entendía el principio de no ejercer el don que Dios había depositado en él sin antes ser guiado por aquel que se lo dio. Entonces, acá vamos a hablar de lo siguiente. Cada uno de nosotros no somos responsables de la palabra que soltamos. Cada uno de nosotros. Amén. El profeta es responsable de la palabra que suelta. Por eso cuando hay un profeta dentro de un lugar determinado, el profeta soltó la palabra en una iglesia, por ejemplo, a una vida determinada, el profeta es responsable ante Dios de que esa palabra se cumpla. Es decir, que va a buscar de Dios para que la palabra que él soltó sea resguardada y respaldada por Dios y sea cumplida por Dios. Entonces, acá nosotros vemos que Balaam le dijo lo siguiente a la gente que fue a verlo a él. A ver, lo encontramos. ¿Dónde estamos? Verso. Entonces dijo Balaam, no vayas con ellos, le dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Acá nosotros vemos en el capítulo 22, versículo número 12. Pero cuando la gente que envió Balac a verlo a Balaam le dijo, reposad aquí. Vean en la Biblia el verso 8. Balaam le respondió, reposad aquí esta noche, y yo responderé según Jehová me hable. Según Dios me lo digan, esa es la respuesta que yo se la daré. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? No vaya con él. No vaya, y él se fue. Y después vemos nosotros que él se fue. Pero ese es otro cantar, ¿sí? Ahora nosotros estamos hablando de cómo debe ser conducido el profeta, cómo debe ser guiado el profeta. Entonces vemos nosotros de que si nosotros creemos, como venimos hablando todos estos días, si nosotros creemos de que Dios depositó una palabra en mi vida, para que yo la suelte, yo tengo que estar seguro que fue Dios poniendo esa palabra. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos guiamos del sentimiento. Y ahí es allí donde nosotros estamos equivocados, y ahí es allí donde el profeta muchas veces comete errores, porque se deja influenciar por su vida sentimental o por sus sentimientos propios. Entonces debemos tener discernimiento. Por eso acá el apunte dice que la responsabilidad del profeta es discernir si el acto que va a llevar a cabo o la palabra que va a ser soltada fue aprobada por Dios. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta acá? Cuando un profeta habla, puede ser que también actúe porque le conoce a la persona. Ese es otro cantar. Esa es otra cosa. Acá nosotros estamos viendo de que debemos nosotros tener presente de que Dios es el que debe dar la palabra. Porque en definitiva lo que el profeta estaba por hacer era un acto profético allí, maldiciendo a la nación, estancando a un pueblo y a toda una nación. ¿Estamos hasta acá? Por todo aquel que ejerce la oficina, para todo aquel que ejerce la oficina del profeta, o aquel que tiene un don profético, su don debe ejercitarse y expresarse bajo la guianza o bajo la guía, la instrucción del Espíritu Santo. No tan solo un profeta, sino todos los ministerios tienen que ser así. Pero como estamos hablando del profeta, ¿y el profeta qué trae? El profeta es parte del órgano de gobierno de la iglesia, establecido por Dios. Porque la Biblia dice de que el fundamento doctrinal, el fundamento de la palabra lo ponen los apóstoles y los profetas. Eso lo vemos nosotros en el libro de Efesios, ¿sí? Entonces tenemos que claramente que hay dos ministerios importantes dentro del cuerpo de Cristo que establecen como órganos de gobierno, que es el apóstol y el profeta. Son los dos órganos, ministerios muy importantes que deben estar dentro de la iglesia para que la iglesia pueda expandirse y pueda crecer en los propósitos de Dios. Dios respalda la palabra del profeta por el principio divino dado en su palabra en el libro de Romanos. ¿Qué le parece si leemos Romanos? Vayamos a Roma por un ratito.
capítulo 11. En el capítulo 11, versículo 29, entonces, volvemos a reiterar acá, Dios respalda la palabra del profeta por un principio divino. Es decir, de que Dios respalda de acuerdo a su palabra, no de acuerdo al profeta, sino de acuerdo a lo que Dios establece. Amén. El verso 29 del capítulo 11 del libro de Romanos dice lo siguiente: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocable. ¿Qué significaría la palabra irrevocable? Que no se puede quitar, permanece. Lo que Dios te entregó, te entregó. El llamado que Dios te entregó es tuyo, por lo tanto, eres tú responsable de ejercitarlo de acuerdo al mover de Dios, de acuerdo al llamado, de acuerdo al propósito que Dios puso en tu vida. Por lo tanto, vemos nosotros de que somos responsables de todo acá. Esto quiere decir que la palabra ejercida por el profeta en palabras o actos proféticos son respaldadas por Dios. Por eso es importante que lo que nosotros hablemos. Vuelvo a reiterar algo acá, algo que hemos hablado en más de una oportunidad. Fíjense esto, que la palabra de un profeta tiene autoridad. ¿Se acuerdan con el caso de Clotilde? Cuando el profeta Ángel que vino declaró una palabra sobre ella. Entonces, ¿qué? Sobre Clotilde. ¿Qué es lo que sucedió? Automáticamente se tuvo que romper algo allí, porque se estableció algo que no correspondía. Entonces, el profeta, sin darse cuenta, fue que por más que Dios le haya hablado, no podría haber soltado la palabra la que soltó. ¿Se acuerdan de Ángel Caleaga? No pudo haber soltado la palabra que soltó, porque traía juicio a la persona. Lo correcto hubiese sido hablar con la persona y con los pastores presentes para decir: mire, Dios me está indicando esto y yo quiero hablar con usted por esto. Pero el profeta, que dijo en el momento que se declaró la palabra: si tú esto, aquello, lo otro, y tanto tiempo de vida Dios te da. Se declaró un juicio. Gracias a Dios se cortó la maldición esa, la palabra esa fue cancelada por nosotros como pastores acá. Pero ¿qué es lo que sucedió? Ya va para 3 años de todo, 4 años de esto. Entonces damos gracias a Dios que la palabra no fue cumplida. Pero ¿qué hubiese pasado si se cumplía? Por eso tenemos que tener cuidado cuando hablamos. Y acá los que estamos no somos profetas, pero profetizamos, tenemos la unción de Dios. Tengamos cuidado con lo que hablamos, porque llegado el momento podemos traer juicio en contra de alguien y el día de mañana cargar juicio para mí por la palabra que yo solté. Mucho cuidado con lo que hablamos. Seamos sabios cuando pronunciamos una palabra. Esto no es aplicable al 100% a todas las palabras expresadas por los cristianos hablando de profecía, aunque daremos cuenta de todo lo que nosotros decimos. Llegado un momento, Dios tiene misericordia, por eso es lo que quiere decir que no al 100%. Llegado un momento, Dios tiene misericordia y resguarda a una persona y no cumple con la palabra que podamos haber soltado. Pero esto no es siempre así. ¿Amén? No es siempre así. En el caso del profeta, existe junto con él el don de profetizar, la responsabilidad del don. ¿A qué le llamamos nosotros responsabilidad del don? ¿Alguien me puede decir para que no hable tú solo? Correctamente, usar correctamente. ¿Me entienden? Usar correctamente. Como para ejemplificar un poco acá, si nosotros vamos a la escuela a estudiar, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar. Si yo me voy a conseguir trabajo, ¿qué tengo que hacer? Trabajar. Tengo que trabajar y cumplir, ¿o no? Entonces, si usted viene a la clase los martes, ¿qué tiene que hacer? Estudiar. Si no, no está cumpliendo con algo que fue establecido anteriormente o previamente a la convocatoria. ¿Me va entendiendo? Entonces, lo que está queriendo decirnos acá también es que nosotros somos responsables de lo que Dios depositó en nuestra vida. Sea lo que Dios depositó en nuestra vida, un don, un talento, un ministerio. Hay hermanos que, por ejemplo, tienen la gracia de parte de Dios de orar por un enfermo y se sanan. Otros tienen la gracia de poder llevar el mensaje de salvación a alguien y si la gente se salva, es como un imán que lo atrae para traerlo a la iglesia. Pero ¿qué es lo que sucede? No aplico lo que Dios me dio
Y el día de mañana yo daré cuenta de lo que Dios me entregó. Hoy para nosotros todo está bien. Hoy yo estoy contento, estoy bendecido, estoy feliz. Pero el día de mañana Dios va a abrir el libro como la punta que tengo acá, donde está mi nombre y mi apellido, donde está tu nombre y tu apellido, y Dios va a decir, a ver, vamos a tomar cuenta de tus actos. Yo te había entregado el don de evangelista, te dije que vayas a evangelizar, ¿y dónde están las almas? En ningún momento he visto que te moviste para salvar las almas. Estuviste actuando de esta manera, pero no de acuerdo a lo que yo te entregué. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Yo voy a rendir cuenta de lo que Dios me dio y no cumplí. Por eso la Biblia habla de que si yo no tengo fruto, soy arrancado y arrojado para ser quemado. Eso no lo vas a ver ahora. Ningún obrero de la iglesia va a ver esto ahora. Pero sí en el momento de que tengamos que pasar por el trono de Dios, en el momento de que venga a buscar Cristo a la iglesia, cada uno de nosotros rendiremos cuenta de nuestros actos. Y ahí sí se va a cumplir la palabra. Señor, te pido, ¿qué es lo que hizo el encargado de la huerta cuando vino su Señor? ¿Se acuerdan la parábola de la higuera estéril? Señor, te ruego que le des un año más. Jesucristo está rogando por nosotros. Él está rogando por nosotros, como servidores suyos, como hijos de Dios. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Cuándo va a dejar de rogar Jesús por nosotros? Para que Dios nos dé una oportunidad el día que Él venga, no como Salvador, sino como juez. Porque el Apocalipsis, si usted lo leyó, dice que el único que tiene autoridad para abrir el libro es aquel que murió en la cruz para nuestra salvación. Entonces el día de mañana Jesús va a venir y va a agarrar el gran libro, agarró la Biblia porque es más como un libro, ¿no? Agarra, ¡pah! Y todo el mundo haciendo una colita acá. Y Jesús acá y Dios al lado. Porque el que va a decir entra o no sale es papá. Pero el que va a estar juzgando nuestros actos es aquel que murió por nosotros. Por eso tenemos que ser prudentes. Y si Dios nos entregó algo, ejecutar lo que Dios nos entregó a nosotros. Y sin importar de que estoy solo o acompañado. Yo sé que tengo que cumplir con la misión que Dios me mandó. El día de mañana seré bendecido. Quizás usted diga, pero yo me muevo y no soy bendecido, no prospero. Va a llegar el momento en que Dios abre las puertas y la salvación viene. Amén. La bendición llega, la recompensa está. El tema está, yo soy una persona que persevero, permanezco. Entonces todo esto tenemos que ir nosotros notando. ¿Por qué? Porque decíamos lo siguiente, que en el caso del profeta existe junto con el don de profetizar la responsabilidad del don. Es decir, de saber que debo hacer las cosas correctamente para que Dios me bendiga. ¿Pregunta hasta acá? A base de lo que estamos estudiando. ¿Pregunta? No a base de la clase anterior. ¿Pregunta de hoy? Por ejemplo, lo que pasó con Clotilde, ¿el profeta no tiene más autoridad que un pastor o sí? Lo que pasa es que el profeta trae una dirección, trae la voz de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? Muchas veces de que no tan solo el profeta, cualquiera de nosotros, muchas veces nos guiamos por un sentimiento. Porque no tomamos. Que se canceló esa palabra. O sea, porque una vez usted dijo que en las clases anteriores usted dijo que un pastor tiene más autoridad que un miembro de la iglesia. Sí. ¿Y un profeta tiene más autoridad que un pastor o no? En lo que respecta a lo mejor a jerarquía y todas las cosas, sí. Pero nosotros podemos cancelar. ¿Se acuerdan cuando nosotros estuvimos hablando? Por eso es que decir, hay una parte de acá de la punta que decimos que hay en parte que no se cumple el 100% de la palabra que se puede haber soltado. Porque muchas veces Dios se mueve misericordia. ¿Me entiende? Dios conoce la intención del corazón de cada uno. ¿Qué pasaría si de pronto el profeta declara una palabra sobre la vida cualquiera de nosotros y tan solamente él se dejó guiar por los sentimientos? Porque muchas veces nosotros aparentamos lo que no somos. ¿Me entiende? Entonces, por una simple apariencia yo no puedo juzgar a una persona. ¿Y qué pasa si el profeta de pronto soltó? Ahí usa Dios misericordia. Y puede también ser lo siguiente, de que Dios haya revelado al profeta lo que es la condición de la vida de la persona, pero Dios no le dio autorización para hablar, soltar la palabra. Esa es otra cosa que nosotros tenemos que tener presente. Ya le doy el lugar.
Porque si Dios a mí no me da la palabra, por eso estamos hablando del poder de la palabra del profeta. Antes de ir el profeta a declarar una palabra, ¿qué hizo el profeta? Consultó. Ahora, Señor, porque muchas veces, a mí me pasó lo siguiente, que hay personas que Dios me dio una palabra para una persona determinada, y yo mientras que estoy hablando con la persona, yo le pregunto a Dios, porque esa autoridad también podemos nosotros ejercer de esa manera, razonar mientras hablamos. Señor, ¿esto realmente proviene de ti? ¿Tengo que hablar con una persona? ¿No tengo que hablar con una persona? Porque muchas veces al hablar anticipadamente también podemos impedir lo que Dios está queriendo hacer. ¿Sí? Yo creo que cuando nos da una palabra profética, bueno, cuando se habla, el profeta trae dirección y trae revelación al cambio. Claro. Y no he visto que en ella que hubo un cambio. Porque cuando Dios te habla, Dios produce el cambio en tu espíritu. Hay un rompimiento, pero hace el profeta, trae dirección. Pero si la persona acepta la palabra. Sí, pero igual trae. Trae, porque te quebranta, el Espíritu Santo que hace, te quebranta. Por Sí, eso, pero acá Ponce cuando vino desató palabra delante de los obreros y en los obreros no se le ni un cambio. Así que no. el tema está de que yo recibo la palabra también. Y a eso es lo que yo voy. Claro, pero sí, son dos puntos diferentes. Uno, por eso que yo estoy anotando acá. ¿Se acuerdan la que habló de Ponce? Ponce le dio una palabra muy precisa. Y hay hermanos que dijeron, ahí Dios me habló, yo sabía que el toco porque lo que hermano notorio entre los obreros, algunos obreros, Dios me dijo que el diablo no es mío, que es de él, y tengo que cumplir, pero yo hasta el día de hoy no veo un hermano que haya sido tocado por esa palabra que está cumpliendo. Que Dios me habló de que yo tengo que activarme, hasta el día de hoy lo único que yo veo es ausencia. Pero cuando hay un profeta siempre pasa eso. Pasa, pero el tema está en que yo tengo que ejecutar la palabra. Siempre digo, cuando Dios te da la palabra profética, el diablo se va Carla, a tu pregunta era de que por qué él pudo cancelar la palabra de Careaga. Es porque Clotilde está bajo la autoridad de él y él como pastor tiene la autoridad para cancelar. ¿Entienden? Todo tiene un porqué en la vida y todo se maneja, por eso hay órdenes establecidos por Dios. Y ese orden nosotros no lo podemos cambiar ni revocar ni mudar a otro tiempo. Pero hay algo importante. Vuelvo a insistir acá, el profeta te pudo haber soltado una palabra, como el caso de Danilo. El profeta le soltó una palabra a Danilo y hasta el día de hoy Danilo no ejecutó la palabra. Ahora, es problema del profeta y ojo, el profeta no le conocía a Danilo. Y cuando el profeta soltó la palabra, después yo le dije al profeta, sí, así es, pero hasta ahora él no cumplió la palabra. Pero ¿por qué no? Porque él no pone ejecución a la palabra. Cuando se le declaró la palabra junto a la chiquilla esta como Yamila, ¿puede ser? Jimena. El profeta le dio una palabra a él y hasta ahora él no cumple con la palabra. Ahora, ¿el problema del profeta? No es problema de él. Ahora, el profeta me dio una palabra a mí. Ahora, yo me estoy esforzando, como ustedes verán. Mirá, te voy a mostrar. Como ustedes verán, tengo una cantidad de apuntes de los obreros que no puedo entregar. Yo estoy cumpliendo. Preparando para capacitar y para poder enviar. Ahora, ¿el problema es mío? No. El problema es de aquel que dice ser servidor de Dios y no está cumpliendo. Entonces, dos cosas importantes, 3 o 4, vamos a enumerar por partes. Primero, si la palabra fue soltada por el profeta, el responsable, de acuerdo que el pensamiento de Jonathan, vamos a empezar por ahí, ¿sí? Primero, el responsable de que la palabra se ejecute es mía. Yo soy responsable. Porque la palabra fue soltada a mi vida y yo tengo que trabajar por la palabra. ¿Cómo? Buscando de Dios, ayunando, congregando, buscando que la palabra cambie mi vida, indagando del Señor cómo poder movilizarme, cómo poder actuar, cómo poder hacer esto, cómo hacerlo. Señor, equipame de acuerdo a lo que tú me soltaste, Señor. Dame el equipamiento necesario. Señor, me está faltando este equipamiento en mi vida espiritual. ¿Qué es lo que hago yo? ¿Qué hizo el rey David? Examíname, pero Dios. Ahora, si hay camino de corrupción e iniquidad en mi vida, examíname, corregime, en la palabra le dijo el rey, el salmista, a Dios. Ahora, examinarme a mí mismo
para poder ver si en algún área de mi vida yo estoy fallando, porque todavía hay una parte de mi naturaleza antigua que me domina y eso impide que la palabra se ejecute. Entonces, cuando yo me examino de acuerdo a la palabra soltada por el profeta, entonces ahí se produce algo en mi vida, comienza a haber movimiento adentro, y ese movimiento que hay dentro mío se comienza a mover de tal manera que hace de que yo vaya a buscar un cambio. Pero si yo no quiero cambiar y no quiero que la palabra se ejecute, vuelvo a insistir acá. Por eso hay obreros deprimidos, angustiados, fracasados, enfermos espirituales. ¿Por qué eso? Porque la palabra fue soltada y la persona no se movió para que la palabra pueda producir lo que debe producir acá. Mira acá, algo importante. Hace un año atrás dimos la clase sobre evangelismo, ¿se acuerdan? Yo hasta el día de hoy le estoy esperando a Juana en la iglesia y a Hortensia, algo así, a otra vecina de los hermanos que me prometieron traerla. Hasta el día de hoy. Yo digo, ¿cómo es posible? Vive enfrente y vive a la vuelta. Mirá cómo lo tengo claro. Vive a la vuelta de mi casa y vive enfrente de mi casa. ¿Cómo es posible de que yo, como servidor de Dios, no pueda golpear la mano de la que está enfrente y decirle que está vecina, ¿cómo anda? Buenos días. Ahí no hay problema de la vecina, el problema está en el obrero que no sabe cumplir con sus funciones. ¿Van entendiendo? Ahí estamos hablando, yo soy responsable del don que me dio el Señor. Sea profeta o no sea profeta, estamos hablando del profeta, toquemos el profeta, pero sea profeta o no, yo soy responsable en Dios de que se cumpla en mí y afuera de mí y alrededor mío, en mi contorno, de lo que Dios me entrega. Mi problema es no hacerme problema por aquel que no quiera ejecutar lo que Dios le entregó, sino seguir dando lo que tengo que seguir dando, enseñando, capacitando, cumpliendo con mis funciones. Ahora, el obrero que no cumple es el obrero que rinde cuenta. Ahí yo te quiero ver mañana con Dios. Voy a dejar el servicio. No. Ya Dios, cuando vos viniste, Dios te entregó algo. De eso vas a rendir cuenta aunque no cumpla. Aunque digas, me voy de la iglesia, no me congrego. Listo, no, andate a la iglesia, deja de congregarte. Pero mañana cuando venga papá a buscarte, papá te va a mandar al fuego. Ahí se va a cumplir la palabra. Te arrojo, te arranco y te quito. ¿No guardas todavía tu Biblia? Seguimos. ¿Escuchá? ¿Seguimos? Segundo, si el profeta emocionalmente soltó una palabra que Dios le habló pero no le dijo suelta, ahí está el error del profeta. ¿Me entiendes? Está el error en el profeta. El profeta recibió, caso de Clotilde, el profeta recibió la palabra, sí, porque hubo cosas que acertó, dijo cosas reales, pero Dios no le habló al profeta para que... Por eso es que yo creo de que Dios usó de misericordia, porque Dios no le dio la autoridad al profeta para hablar. Le mostró, pero no le dijo habla. Por eso yo creo de que Dios usó misericordia y resguardó una vida. ¿Me entiendes? Porque eso también es importante. Cuando Dios te da una palabra, pero Dios no te dice que la suelte, entonces Dios puede usar la misericordia para la vida de la persona, porque en Dios no fue dada la orden para poder ejecutarla. Volvemos a leer algo importante. Escuche esto, que está en la página 25. Escucha esto. La responsabilidad, la palabra profética no solo es predecir el futuro, ¿sí? Anunciar algo que puede llegar a suceder. Yo me equivoqué hoy, perdone. Predecir, yo dije no, me equivoqué acá, pero corregido, ¿sí? Dice, la palabra profética no solo es predecir el futuro, sino es el establecer la voluntad de Dios en la vida, en la tierra, en una iglesia, en un pueblo. Quiere decir que cuando Dios te da una palabra, la soltás, porque Dios te dio la autoridad que lo hagas, pero no debes hablar cuando Dios te dice, calla. ¿Estamos entendiéndonos el mensaje? ¿Entendemos por acá? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que quedó inconcluso? ¿Está? ¿Seguimos? ¿Seguimos o no? Bendito Dios, gracias al Señor. Ahora, rapidito y al pie vayamos a Éxodo, segundo libro de la Biblia. Éxodo, segundo libro de la Biblia. Vamos a hablar de cómo muchas veces nosotros podemos tener consecuencias en la vida. Éxodo capítulo 17.
el agua de la roca. Versículo número 6. ¿Estamos? Dice la Biblia lo siguiente: allí yo estaré ante ti sobre la peña en Horeb, golpeará la peña y saldrá de ella aguas para que beba el pueblo. ¿Está? ¿La repetimos? Allí yo estaré ante ti sobre la peña en Horeb, golpeará la peña y saldrá de ella agua para que beba el pueblo. Ahora, fíjese, Dios dice, ¿qué le dice Dios a Moisés? Que le iba a esperar. ¿Qué tenía que hacer Moisés? Tenía que golpear la Golpear. ¿Y qué iba a pasar con la peña? ¿Y quién representa la peña? Cristo. Cristo. ¿Está? Bueno, nosotros vemos acá, escuche esto. ¿Qué es lo que sucedió con Moisés? El Señor le dice primeramente que golpee la peña. ¿Está? Primero, que golpee la peña. Ahora, el apunte dice, si somos observadores, Él lleva a cabo esta acción. Él lleva a cabo la acción. Ahora, ¿con qué golpea la peña? ¿Con qué? Fuerte, mi amor, ¿con qué? Con la vara. Ahora, ¿qué representaba la vara en un acto profético? Autoridad. Autoridad. Ahora, yo no tengo la vara, usted tampoco. ¿Sí? No tenemos la vara acá, pero tenemos la autoridad. Ahora, Dios le habló a Moisés y dijo, golpea la peña. Quiere decir de que Moisés ejecutó tal cual Dios le había hablado. ¿Estamos hasta acá? ¿Entendemos? Seguimos. Acabo, él realizó una acción, un acto profético en este pasaje bíblico. Moisés quizás no entendió la dimensión de este acto que Dios le dijo que llevara a cabo. Y hoy nosotros podemos entender que la vara significa ¿qué? Autoridad. ¿Significa qué? Autoridad. ¿Y Dios qué hizo a través de esa vara? Ejecutó. Ejecutó. Ahora, fíjate algo importante. De acuerdo al mover de Dios en tu vida, Dios ejecuta a través tuyo lo que Dios quiere hacer. Por eso nosotros tenemos que permitir de que Dios nos use. ¿Me entiendes hasta acá? ¿Estamos entendiendo esto? Vaya prestando atención. Hoy nosotros podemos entender que la vara siempre significaba autoridad. Dios establece proféticamente que había depositado su autoridad en Moisés al momento en que golpeó y brotó el agua. Es decir, que Dios le dijo a Moisés, ve y golpea la peña. ¿La peña qué representa? Cristo. ¿La peña qué representa? Cristo. ¿La vara qué representa? Autoridad. ¿Qué le dijo Dios que haga? Que golpea la peña. Bueno, ahora, al momento de que, escucha esto, al momento de que, y dice la Biblia, inclusive hasta Jesús dijo que no hubo un profeta como Moisés sobre la tierra. Hasta Jesús lo reconoció como profeta. Después vamos a ver que era un profeta él. Fíjense que Dios le dice, golpea la peña. En el momento que el profeta Moisés acciona la palabra, Dios le da la autoridad para que a través de él sea ejecutada la orden. Pero ahora, ¿quién le dijo a Moisés que haga lo que tenía que hacer? Dios. Dios. Quiere decir de que en un momento determinado Dios le dice a Moisés, ejecuta lo que tú recibiste de mí. Yo te dije que hagas esto. Ahora, la vara. Ahora, usted no tiene vara, yo tampoco tengo. El profeta de hoy tampoco tiene vara. ¿Me entiende? Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando la palabra es soltada de acuerdo al propósito, de acuerdo al mandato de Dios, automáticamente, desde arriba hacia abajo, fluye una autoridad de gobierno que ejecuta lo que Dios establece divinamente ante todos nosotros. Dice la palabra de que todo el pueblo, toda la nación bebió agua. Van escuchando lo siguiente. ¿Cuán importante es la obediencia? ¿Cuán importante es la obediencia, mi hermano? ¿Viste que todo el mundo dice, en la obediencia está? La bendición. ¿En la obediencia está? La bendición. ¿En la obediencia está? La bendición. Danilo, ¿en la obediencia está? Ahora, todos repetimos ese versículo bíblico, en la obediencia está la bendición, pero no todos somos obedientes. No todos hacemos lo que Dios nos mandó que haga. No todos cumplimos tal cual Dios dijo que nosotros hagamos. Quiere decir que en parte soy obediente y en parte desobediente. El don ejercido por Moisés, al ser guiado por Dios, a llevar a cabo un acto profético. Moisés, ¿qué hizo? Obedeció. ¿Qué hizo Moisés? Obedeció. ¿Qué hizo Moisés? Obedeció. Cumplió lo que Dios le mandó que haga, ¿o no? Amén. ¿Estamos hasta acá? Sí.
Vamos viendo esto. Libro de Números, capítulo 20. Libro de Números, capítulo 20. Vamos a ver algo importantísimo acá. Yo no ando con la cibernética, pero ando con el papel. 20, 1, 13. Yo quiero que usted tenga presente el capítulo 20, verso 1 al 13. Dice, escucha, 20 dije de Números, ¿sí? Nuevamente, aguas de la roca como título. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin en el primer mes. Y acampó el pueblo en Cádiz. Allí murió María y allí fue sepultada. ¿Quién era María? La hermana de Moisés. Allí murió y allí fue sepultada. Mire lo que es importante, el acto de rebeldía de ella no le permitió Dios entrar a la tierra prometida. No, fue importante, fue lástima. ¿No? ¿Cuán importante es la rebeldía para el cumplimiento de Dios? ¿Por qué? Porque no fue entrada introducida ahí, mira. ¿Cómo influye en la vida nuestra? Volvamos acá. Porque no había agua para la congregación. Se juntaron contra Moisés y Aarón. Y el pueblo se quejó contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué, dice, nos ha hecho subir de Egipto para traernos a este horrible lugar? No es un lugar de cementera, de higuera, de viña, ni de granados, ni aún de agua para beber. Moisés y Aarón, apartándose de la congregación, fueron a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre su rostro. Entonces la gloria de Jehová se le apareció y Jehová dijo a Moisés, toma la vara. ¿Qué tenía que tomar? Vara. ¿Qué tenía que tomar? Vara. ¿Y a quién llamó para que se reúna? A la congregación. Tú con tu hermano Aarón y hablad a la peña a la vista de ellos. Ella dará su agua, así sacarás para ellos agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó. Reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y él le dijo, oíd ahora, rebelde, haremos salir agua de esta peña para vosotros. Y alzando su mano, ¿qué hizo Moisés? Golpeó la peña. Verso 11. Alzando su mano, ¿qué hizo Moisés? Golpeó la ¿Y peña. qué hizo Moisés? Golpeó la peña. ¿Y qué le dijo Dios que haga? No, ¿No? Que hable. que le hable. Versículos anteriores. Le dijo, y le vas a hablar a la peña. Y así vas a sacar agua de la peña. Hablarle a la peña. Ahora, escucha esto. Y le golpeó 2 veces inclusive. Brotó agua en abundancia y bebió la congregación y sus bestias. Pero Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no entraréis con esta congregación en la tierra que le he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por los cuales contendieron los hijos de Israel contra Jehová, y él manifestó su santidad en medio de ellos. Amén. Primeramente, en Éxodo vimos nosotros de que Dios le dijo a Moisés, golpee. En Números capítulo 20 le dijo Dios, habla. Hable. 2 cosas totalmente diferentes. Escucha esto, porque es importante para nuestra vida espiritual esto. Entonces vemos que en el capítulo 20 suceden cosas muy similares al libro de Éxodo. En el 20 de Número, digo, muy similar a lo de Éxodo. ¿Estamos acá? Amén. Ahora vemos nosotros de que Moisés hizo algo que Dios no le mandó que haga. ¿Qué hizo Moisés? Golpeó y le habló al pueblo. Dios no le dijo a Moisés, ve y ir a la iglesia, son unos rebeldes ustedes. Dios no le dijo, reúne a la congregación, habla a la peña y yo voy a soltar agua de ella. Dios en ningún momento le dijo, va. Por eso es importante que usted entienda esto. Volvemos al caso del profeta, ¿sí? El profeta recibió una orden, pudo haber recibido una orden, como en el caso de Moisés. Pero Dios le dijo, haz todo lo contrario al caso anterior. Ahora, por misericordia, el pueblo bebió. Porque dice la palabra que de igual manera soltó agua de la peña. Y todo el pueblo, toda la nación bebió agua. Por misericordia de Dios.
Porque Dios no le mandó a Moisés que haga lo que hizo ni que diga lo que dijo. Pero Dios tenía establecido darle de sustento a su pueblo. Miren cómo es la misericordia de Dios, que aunque el pueblo realmente se rebeló contra Dios, Dios estableció algo totalmente contrario a la actitud del pueblo. Pero, acá viene el caso, pero esa generación, junto con Moisés y Aarón, no entró a la tierra prometida. ¿Vieron lo que dice el versículo 12? No entraréis a la tierra, dice. ¿Sí? No entraréis a la tierra. Vemos nosotros este caso acá. ¿Aarón tampoco entró? Tampoco, porque leemos, ¿quieren leerle conmigo otra vez número 20? ¿Pero no era que Aarón guió a la nueva generación? No, Josué era. Ah, Josué era. Aarón leí. Mirá, por eso es importante, porque tenemos Moisés, ¿no? por eso es importante de que nosotros no faltemos a la clase. Acá mira el verso 12. Por cuanto no creísteis en mí, le dice. Y le habló a Moisés y a Aarón, para santificarme delante de los hijos de Israel. Por tanto, no entraréis con esta congregación en la tierra que les he dado. Ahora, escuche esto, algo importante. Dios les llamó a Moisés y les llamó a Aarón junto a la entrada del tabernáculo. Cuando el pueblo se rebeló, cuando el pueblo comenzó a hablar, Moisés y Aarón fueron directamente a la entrada del tabernáculo a consultar con Dios qué debemos hacer. ¿Estamos acá? Segundo, una vez consultado, Dios le da una palabra a ambos. A ambos. A Moisés le da para que ejecute la palabra, pero Dios le habla a ambos. Y van ellos al pueblo. Ahora, cuando Moisés iba a hacer lo que iba a hacer, podía Aarón decirle a Moisés, esto no hagas esto porque esto no fue la instrucción. ¿Podía o no? Pero ambos se callaron, Aarón se cayó la boca. Y Moisés se enojó. Y Moisés se enojó. Por eso no me hagan enojar usted a mí. Porque por una palabra, muchas veces nosotros, no, usted se ríe, pero es una verdad. Hablemos, tomemos broma. Pero muchas veces cuando un ministro de la casa de Dios está airado por causa de la congre, muchas veces se sueltan palabras que no corresponden y trae juicio a la vida de las personas. Pero también el que dirige tiene que tener cuidado. También. Claro, porque después trae juicio a la vida de uno mismo. Pero se pueden llegar a suceder cosas ahí en el ámbito espiritual. No se olvide de que hay una jerarquía de parte de Dios dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. ¿Sí? La jerarquía comienza desde el pastor hacia abajo acá. Pero ¿qué pasaría si empieza el apóstol y hay profeta y todo eso? Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, la jerarquía comienza desde arriba hacia abajo. Pero acá nosotros tenemos que tener presente que cada uno de los ministerios, en su orden jerárquico, ante Dios tiene autoridad. Y muchas veces, airado o no airado, se suelta palabra en contra de algo. Se habla de una manera cuando Dios dice lo contrario. ¿Va entendiendo usted lo que estoy hablando? Por eso tenemos que tener nosotros cuidado y prudencia cuando hablamos. ¿Puedo acotar algo? Acote, que es importante cuando nosotros ministramos. No puede, como decía, airado, porque siempre tenéis que se incluir en la Biblia. Jamás Dios, por más que el pueblo era rebelde, jamás Dios habló mal en contra de su pueblo. Número 23. Sabiendo de que el pueblo era desobediente. Fíjate que Balaam, el rey Balaam llamó al profeta para que maldiga, pero sabiendo Dios que el pueblo de Israel era desobediente, Dios siempre desata una bendición. Fíjese que en el capítulo 23 del Número usted lo puede leer tranquilamente, que después el profeta se va. Pero aún así mismo Dios le dio una palabra al profeta ahí. No maldiga, bendijo. Y Balac, el rey de Moab, que ellos, te traje para que me lo maldigas, y al fin y al cabo me lo estás bendiciendo. ¿Y por qué dice el profeta de ojos abiertos? Después veremos eso. Vayamos todo por partes. Diga conmigo, vamos por partes. Porque si no hacemos una ensalada primavera, ¿entiendes? Todo por partes. Escucha acá. Lo primero que vamos a señalar acá, de acuerdo a Números capítulo 20 y Éxodo capítulo 17, verso 6, es lo siguiente. Dos puntos importantes. Señalamos para concluir esta noche. Primero, Dios respalda a Moisés y se da agua a la pena. En dos actos totalmente diferentes, Dios respaldó la vida de Moisés. ¿Sí? Porque vemos nosotros de que el agua salió o no salió. Salió. Porque Dios había usado de misericordia para a un pueblo que Él mismo determinó salvar.
determinó salvar. ¿Sí? Segundo, Dios castiga a Moisés por no dejarse guiar por él y confiar en su capacidad, autoridad y don. Por eso que Dios le dijo, no me habéis santificado a mí. No le dio la gloria a Dios. No le dio la gloria. ¿Qué es lo que hizo? En el capítulo 20, Moisés se atribuyó él lo que era de Dios. Cuando nosotros hacemos, Dios nos manda a hacer algo, pero hacemos de acuerdo a nosotros, estamos atribuyéndonos nosotros lo que a Dios le corresponde. Entonces ahí Moisés recibe un juicio de parte del Señor. ¿Me entiende? Mira qué feo, ¿no? Que Moisés, 40 años fue educado en Egipto. 40 años en el desierto. Cuando huyó, cuando mató al egipcio. 40 años. 40 años caminó por el desierto desde Egipto a la tierra prometida. Y llegó un momento y le dijo Dios a Moisés, súbete a la peña y contempla lo que tú no vas a poder poseer. 120 años de preparación para contemplar lo que no va a poseer. Eso pasa con nosotros, hermano. Usted va a decir, pérdida de tiempo esto. ¿Sí? Algunos hermanos que no vienen al curso, están sirviendo acá y no están viniendo al curso. Pérdida de tiempo, pudiendo quedarme en casa, que esto y el otro, porque sinceramente no están haciendo nada. Porque vos te vas ahora a la casa y estás mirando tele. Pues la verdad, yo conozco a mi oveja, ¿me entiendes? Pero ¿qué pasa? No vienen porque dice pérdida de tiempo, no corresponde, esto que el otro, pero esto no es pérdida de tiempo, porque esto te ayuda a ser prudente en el camino para el servicio. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado. Esto ocurre en la vida de los cristianos que ejercen el don de profecía o son profetas, o aquellos que se dicen ser profetas. Porque algunos se confían mucho. Algunos se confían mucho, algunos ni siquiera Dios le habló y habló. Más adelante vamos a ver los falsos profetas, qué es un falso profeta y todas esas cosas. Ahora lo dejamos pasar por alto, para no confundirnos tanto. Que creen que al cumplirse lo que ellos hablan sin haber consultado a Dios, están en lo correcto. A veces, mira, te explico así, a veces de pronto usted miró algo y le soltaste una palabra a alguien. ¿Sí? Eso es lo que dice acá en la fe. Le soltaste una palabra, lo que tú le hablaste se cumplió. Pero en ningún momento consultaste a Dios, oraste, buscaste, no sos profeta. ¿Le repetimos acá? Creen que al cumplirse lo que ellos hablan sin haber consultado a Dios, están en lo correcto. A veces por misericordia de Dios, Dios puede hacer algo. Pero en ningún momento buscamos, consultamos, ni Dios nos habló a nosotros para que hablemos. Sin darse cuenta que no es más que el respaldo de Dios a su llamado. Mira, acá estamos un grupo de personas. Cada uno de nosotros tenemos una función específica en la iglesia. Y algunos de nosotros estamos acá y estamos porque venimos para poder estudiar, capacitarnos, etcétera, etcétera. O tan solamente por estar en el grupo. ¿Sí? Porque está también todos estos factores muchas veces se ven dentro de la casa del Señor. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, sin darnos cuenta, nosotros estamos poniendo en acción algo que Dios depositó en nosotros. Eso es lo que dice la punta. Sin darnos cuenta, ejecutamos algo que Dios puso en nosotros y nosotros ni siquiera sabemos. Por eso es que cuando nosotros soltamos una palabra, hablamos a alguien, oramos por alguien, Dios respalda. Porque hay algo que Dios depositó acá. Y Dios va a respaldar lo que nos depositó a nosotros. No respalda a la persona, Dios respalda su palabra. Y por misericordia de la gente, Dios acciona su palabra, el don que hay en nosotros por amor a las personas, no porque nosotros estamos correctos ante Él. Y lo otro, que tenemos que tener cuidado cuando dice la pastora, que muchas veces nosotros hablamos por sentimientos. ¿Se acuerdan cuando yo le enseñé? Dije, me cansé de tanta revelación. Un día dije así, ¿se acuerdan? Me puse acá con una enseñanza que busqué, preparé, y ¿qué hice? Hablé de la revelación. Y dije, me cansó de que todo el mundo tenga mayor revelación que la pastora y yo dentro de la iglesia. No porque no puedan tener. Porque, vuelvo a insistir, uno conoce a su oveja. ¿Sí? El pastor
que conoce a su oveja es porque se involucra con el pueblo. El pastor que no conoce a su oveja es un pastor que mediocre, que no se involucra, le da lo mismo que venga que no venga. ¿Entiendes? No se enreda. Tenemos que tener olor a oveja en el llamado, en el servicio. Ahora, como conocemos las ovejas, sabemos que no buscan de Dios, no están congregando, no están cumpliendo, no hay obediencia en esto, no hay obediencia en aquello. Dicen orar, pero nada que ver en sus casas tampoco. Dicen leer la Biblia, pero en los estudios que estamos dando nos damos cuenta de que no se está estudiando la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá, mi hermano? Conocemos. Entonces un día le dije, ¿cómo es posible que nosotros con la pastora buscamos de Dios y nos cuesta conseguir una palabra del corazón de papá? Y otros son los locos, ya recibió una revelación. Estaba cargando agua para tu mamá, y ya Dios le habló, le miró a la pulguita del perro y ya Dios le dijo que va a saltar. Y yo digo, pero ¿cómo es posible? ¿Me entiende? ¿Entiende lo que estoy hablando? Y muchas veces, como dijo la pastora, nosotros nos guiamos por sentimientos, no porque Dios nos habla. Entonces, como dijo la pastora, tengamos cuidado, porque yo puedo conocer a la persona. Caso de Danilo, más de uno sabe que Danilo me confiesa muchas cosas, me confesó, yo conozco muchas cosas de él, y yo por lo que lo conozco a él, de pronto yo le puedo dar una palabra que viene de Dios, pero es porque yo lo estoy sabiendo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces, no puedo yo soltar una palabra porque le conozco a la persona. Tengo que esperar a que Dios me dé la palabra. ¿Quiere hablar? No. Ah, como tiene las manos. Tengo las manos, hermano. Ah, está sosteniéndote porque tiene miedo a caerse. Bueno, escucha acá. ¿Van entendiendo esta parte? ¿Entendieron? Vamos a resumir un poquitito. Cuidado con lo que hablamos, porque una vez más estamos hablando del dabar de Dios, el poder creativo. Tengamos cuidado acá, ¿sí? Tengamos cuidado. No obstante, debe estar consciente de que ellos darán cuenta de la palabra que haya salido de su boca sin haber consultado a Dios. Ahora, ¿sí? Yo quiero contar algo. Si una persona está mal, yo creo que uno es consciente, si uno está mal, no puede ministrar. Porque si estás mal, el Espíritu mismo te redarguye y te hace sentir que vos estás mal para ministrar y para... ¿A qué le llama mal? Claro, que vos estás en pecado, viste que algunos están en pecado, igual predican, igual, ¿entendés? Yo no sé, de mi punto de vista, yo y bueno, pero nosotros conocemos casos acá. porque yo reconozco, yo sé si estoy mal, sé que estoy en pecado o algo, dice que había una regalo enseguida, el Espíritu Pero Santo no todos somos ustedes. me redarguye. Bueno, pero digo, yo no puedo una persona predicar y estando en pecado, no entiendo yo esa parte. Y bueno, pero nosotros conocemos, yo tampoco entiendo, Frustra, ¿no? Porque nosotros conocemos casos de pastores que están en adulterio, están con su esposa, y no tan solo que el hombre está en adulterio, sino que la mujer consciente en que el esposo convive con otra mujer a la vez, y ambos ministran en la casa del Señor. Eso yo no entiendo, ¿viste? No Y entra en la- pasa, acá en la iglesia no pasa, pero pasa en el cuerpo de Cristo. Gracias a Dios nosotros no somos infieles. Que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde, Sí, pero es una verdad. Conocemos casos de pastores que están en adulterio. La mujer consiste en que el esposo peque, conviva con otras mujeres, mientras que a mí no me falte nada, ¿qué problema hay? Mientras yo no deje de ser la pastora, no hay problema. Ahora, vas a dar cuenta en tu santo mañana. Yo le hago una pregunta, a base de esto me viene algo en el pensamiento. ¿No será que muchas veces se anticipa la muerte de uno por la vida que está llevando? Porque el libro de Éxodo dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Ahora, dice honrar, ¿a quién nosotros debemos honrar en la vida espiritual? A Dios. ¿Y Él no es nuestro Padre? ¿Pero quién Ahora, será nuestra madre? Y el Espíritu Santo nos creó. Pero escuchen esto, mirá, mientras que leía esta parte del apunte, me vino este pensamiento. ¿No será de que hay muchas muertes prematuras de ministros, de siervos de Dios, porque están deshonrando a aquel que les llamó? Porque fíjate, de alguna manera, el que da vida y quita vida, ¿quién es? Dios. El que dice, ha llegado tu tiempo de terminar acá. Entonces, me vino ese pensamiento, ¿no? Que nosotros podamos irnos con ese pensamiento en casa, de que si estamos en pecado realmente, estamos realmente en pecado,
podamos nosotros decir, Señor, No, realmente, si estamos en pecado. pero- claro, porque muchas veces llamamos pecado a todo. Viste que Marta, por ejemplo, me costó hacer entender a Marta de que no todo es chisme. A veces pasaba algunas cosas que nosotros no enterábamos y Marta, si vos tuviste, ¿por qué no hablaste? Si vos sabías del caso, ¿por qué no? Pero yo no soy chismosa. Entonces me costó años hasta que Marta entendió que hay cosas que no es chisme. Por ejemplo, usted es colaborador de la iglesia. Si usted ve algo que está pasando en algún lugar, nosotros no somos Dios para estar en todos lados. Si usted sabe de algo, eso no es chisme, usted está resguardando la santidad de la iglesia. Más si estamos hablando de colaboradores. ¿Me entiende lo que estoy hablando? Pero volvamos a tocar este tema. ¿No será que Dios muchas veces acorta nuestro día en la tierra porque realmente estamos sirviendo a Dios en pecado? Pero en pecado. Es un pensamiento y podemos reflexionar el día de La mañana. persona que no es pecado, sino que vive en el pecado. Claro, Es vive en otra el cosa. pecado, es otra cosa. Yo puedo pedir perdón porque hice algo, hablé mal de un hermano, porque puedo murmurar, es una murmuración. Yo hablar mal de Camila no estando ella presente ya es un pecado. Tengo que pedir perdón a Dios. Pero si yo practico el pecado que hice, es otra cosa. Claro, estoy hablando de ese sentido. Porque yo puedo, quizás cualquiera de nosotros cometemos una falta, pero nos arrepentimos. Y no lo hacemos más. Entonces, pero si vivo pecando y vivo pidiendo perdón y nunca cambio, No hubo un arrepentimiento. no hay arrepentimiento. Entonces, fíjense que la Biblia habla todo lo que la Biblia habla de que los hijos de Aarón hicieron algo que Dios no le mandó que haga cuando, ¿se acuerdan cuando caía el arca? Y fueron y sujetaron y ahí no se fueron consumidos. Porque en ningún momento Dios les dio orden para que hagan ello. Ellos acompañaban, pero no tenían permitido por Dios tocarlo. Y a eso nosotros llamamos servir a Dios con fuego extraño. Olor no fragante ante Dios en el servicio. Entonces nosotros tenemos que, hoy podemos ir con este pensamiento, ¿no? ¿Qué les parece si oramos para que Dios nos perdone, nos tenga misericordia y podamos nosotros decirle, Señor, realmente yo te estaba siguiendo en pecado, pero te pido perdón? Porque hay pecado, la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Que hay pecados que no son confesos, no son confesados, son pecados ocultos y por causa de eso no prosperamos. Ahora, ustedes muchas veces hablamos de prosperidad únicamente en sentido monetario, de que yo me vista bien, de que yo tenga comodidad en mi casa, tenga una casa de lujo, tenga auto, tenga moto, eso no es prosperidad. Eso es fruto de tus bendiciones por causa de la obediencia. La Biblia dice así como prospera tu alma. Ahí estamos hablando de prosperidad. Por eso es que voy a insistir acá, como resumen, como comentario general, de hacer las cosas correctamente ante Dios, podemos nosotros decir esta noche de que muchos de nosotros estamos deprimidos. Estamos angustiados. Una cosa es que vos estés deprimido, tengas una angustia temporaria por alguna situación de vida que hayas tenido, y otra cosa es que vivas deprimido. Está practicando algo. Todo el tiempo vivís así, viste que hay hermanos que viven en esa situación. Una cosa es que por un momento determinado de tu caminar tengas una actitud depresiva o tengas una actitud de angustia en tu vida, pero que la superás. Y ya superado, pero no podés vivir en esas condiciones. Entonces, aclarado esto, volvemos al tema. Muchos de nosotros pasamos por esas situaciones, estamos amargados, estamos deprimidos. Entonces, ese es el fruto de la carne también. ese es fruto de la carne, pero justamente estamos hablando de hacer lo que nuestras emociones nos mandan a hacer y no lo que Dios nos mandó que hagamos realmente. No terminé todavía, hijo, no guardes tu útil, todavía no tocó el timbre. Eso es lo que también le iba a preguntar, que qué era la emoción. Y es actuar de acuerdo a mi sentir. ¿Viste cuando vos estás enojada con tu novio y le das la cachetada? Emocionalmente le diste la bofetada. ¿Por qué? Porque, no, pero te estoy dando un ejemplo práctico. Actuaste emocionalmente, ejecutaste algo que lo sentiste impulsada a hacerlo y lo hiciste, punto. Después, ay, perdóname mi amor, me arrepentí. ¿Está? Pero ya está la herida. Ya está la herida. ¿Y cómo la hace para sanar esa herida? Sanarla, Pegando al otro lado. dando la otra mejilla. Bueno, el tiro todavía no toca, espera un ratito, ya terminamos. Cuando un profeta, escucha esta última parte. Cuando un profeta profiere una bendición conforme a la palabra, es bueno. ¿Sí? Conforme a la palabra, es bueno. Si el Espíritu Santo lo indica.
Porque vuelvo a insistir acá, el profeta puede recibir una palabra, pero Dios a través del Espíritu no te dice que hables. Guarda silencio ante Jehová, dice la Biblia. Pero cuando éste habla, no solo una bendición, sino una maldición, y Dios no le ha dicho, hay juicio sobre la vida del profeta. Explico la última parte y con esto terminamos. Si Dios no te dice, sea una palabra de bendición o una palabra maldiciente, como en el caso de Balaam, por eso tocamos acá, ¿sí? Le llamaron para maldecir, pero Balaam recibió orden de bendecir y no puedo revocar, dijo Balaam, el capítulo 23 del número, lea en su casa. Pero ¿qué es lo que pasa? Por una palabra o por la otra, bendecida o mal de bendición, si Dios no te habló, vos no podés soltarlo. Y si llegás a soltar sin el mandato de Dios, hay juicio sobre la vida de la persona que suelta la palabra. Por eso es importante que no nos demos de profeta. Ay, viste que yo dije, nosotros nos movemos porque nuestra naturaleza como iglesia es profética. Ay, bueno, entonces como la naturaleza de la iglesia es profética, voy a profetizar a todo el mundo. Profetizo, profetizo, profetizo. Mañana Dios te tiene con una palabra con la otra enlazado, 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 y las consecuencias vienen a tu vida. ¿Estamos acá, no? ¿Pregunta? No hay pregunta. No hay pregunta. Bueno, para la próxima, que sería el martes que viene, vamos a estar hablando de los tipos de profetas, y ahí comenzamos a tocar todo lo que es la vida de un profeta, y vamos a ver los distintos tipos de profetas. Te voy anticipando. Hay profetas de guianza, profetas de visión, profetas de escritura, hay profetas de juicio como el caso de Elías, como el caso de Jeremías, ¿sí? Elías fue usado como profeta para restaurar. Acá no está, pero vamos a tocar el tema. Entonces ahí comenzamos a hablar y ya estamos terminando lo que es profeta, porque vamos a ir viendo en 2 o 3 clases que falta todavía. Vamos a hablar de, nos está faltando por ejemplo profetas de juicio. Después vamos a hablar profetas del Antiguo y Nuevo Testamento. Ahí vamos a compartir esto en 2 clases. Vamos a hablar de esto. Y en la tercera clase, a partir de la próxima que viene, vamos a hablar de la cobertura profética. Y después vamos a hablar de los falsos profetas. Y con esto terminamos. Es decir que tenemos 4 clases para terminar con lo que es profeta. ¿Se habló del profeta, cómo es? De oficio? ¿Se habló, no? Sí, al comienzo, pastor. Sí, mami, lo primero que se dio fue eso. Se habló sí, bien. pero fue arribita, ¿no? Arriba, claro. No fue profundo, pero fueron las bases para que podamos nosotros entender lo que era un profeta, ¿sí? Entonces, de 4 clases faltas para que terminemos todo lo que es profeta, y luego ahí comenzamos a hablar de apóstol, y vamos a hablar de lo que es evangelista, pastor y maestro de la palabra. Oramos, Padre.